Muy buenas, chicas, aquí arreglando la estupidez que hice y acá les estoy mostrando todo lo que va a entrar. Ya les voy a mostrar brevemente todo lo que va a entrar tanto en contenido como en ejercicios. Y recuerden que aquí está en el PPT. Vamos a ver lo de Galileo con sus aportes, ¿verdad? Va a entrar materia un poquitito de Galileo, pero muy poquitito, más que todo conceptual, para que lo repasen. Lo de sus transformaciones, como lo ven ahí con las fórmulas, no va a entrar nada, salvo uno que otro ejercicio, pero son ejercicios muy puntuales, la verdad. O sea, son ejercicios muy puntuales, no son muy complejos, son como los que están acá. Pero para ser más práctico, creo yo que vamos a tomar un ejercicio de los que está aquí para plantearlo y hacerlo para que sea más fácil su comprensión, ¿ya? Vamos a usar esta pizarrita que alguien se recordará de esto de la pandemia, ¿verdad? Chicas, ya, vamos a hacer este ejercicio. Un automóvil viaja a razón de 60 km/h y pasa a otro que marcha a 45 km/h. ¿Cuál es la velocidad promedio respecto del primero respecto del segundo? La verdad es que no es muy difícil, no es muy complejo. Es harta lógica que podríamos usar para poder deducir cómo se debe ver. A este automóvil le llamaremos el A, que va a ser el primero, y el B, que va a ser el automóvil segundo, ¿verdad? Para estos automóviles los pondremos uno al lado del otro y aquí nos estaría faltando justamente lo que es la velocidad. Importante indicar hacia dónde va a ir el automóvil, ¿ya? Porque si no, no puede ser velocidad, sobre todo si no indicamos las flechitas, por si acaso. Recordemos que el A va a 60 km/h y que el B va a 45 km/h. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Para poder resolverlo podríamos usar un poquitito la lógica, o también podríamos usar la ecuación que yo les planteaba. La ecuación que yo les planteo es básicamente tenemos que ubicarnos en un observador, uno de los dos automóviles. En este caso nos están diciendo el primero respecto al segundo, así que nos ubicaríamos en el automóvil A. Y la fórmula dice así: velocidad relativa es igual al automóvil que estoy observando, que en este caso sería el B, ¿verdad? Siempre es el que yo observo, ¿cierto? Menos, y ese menos es de la fórmula, no tiene nada que ver con la dirección que tome el auto, menos el que yo como observador llevo, ¿sí? Por si acaso, así que ojo con eso, no se les puede olvidar eso, es súper importante, ¿ya? Entonces, el que yo observo menos la velocidad que yo llevo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? El que yo estoy observando es este de 45, menos el que yo como observador llevo, que es 60, ¿verdad? Así que la velocidad relativa con la que yo observo el automóvil B sería de 15. Pero ojo, porque no es solo 15, es menos 15. Y ese menos en qué simboliza, qué significa, ¿verdad? El símbolo que tiene ese menos es que lo vas a ver en sentido contrario. O sea, vas a ver que el automóvil B al final se va a alejar con 15 km/h. ¿Ya? Eso es lo que tú al final observas. Eso es lo importante de esto, ¿ya? Por eso es que lo podrían incluso haber deducido. Al final, si yo voy más rápido que el automóvil B, voy a ver que el automóvil B es el que se aleja. Ahora, respecto a fórmulas de esto, podemos simplificarlo de la siguiente manera. Cuando tengo dos automóviles que van en la misma dirección y mismo sentido, o sea, misma dirección y mismo sentido, ¿qué es lo que les pasa? Simplemente se van a restar, ¿ya? No tiene una mayor lógica esto. Esos dos automóviles se van a restar, como el ejemplo que vimos, ¿ya? Importante es el signo, ¿verdad? Porque si uno tiene más que otro, al final te va a dar negativo, pero en lo que es magnitud siempre va a ser
el mismo módulo, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo numerito, va a ser 15, solo que lo vas a observar hacia el otro lado, simplemente eso. Y la otra forma que podemos tener es que vayan en la misma dirección, pero en sentido contrario, ya sea porque van a chocar o porque se están alejando, como es el otro caso, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a las velocidades? La velocidad aquí sencillamente se van a sumar. Es una forma más sencilla de poder verlo y de poder trabajarlo, ¿ya? Es básicamente como usar la fórmula de arriba, pero de forma más resumida. Entonces, así es básicamente como vamos a trabajar los ejercicios de relatividad. No van a ser mucho, ¿verdad? Van a ser poquito. Lo que es la fórmula de aceleración, ¿cierto? Que la trabajamos en segundo medio. No las vamos a volver a trabajar acá, así que no se preocupen. La de relatividad sí, porque es importante. ¿Qué otra cosa más va a entrar? Lo de aceleración va a entrar, pero más como conceptual. Va a entrar lo que es un vector, lo que es módulo, dirección y sentido, ¿verdad? La esencia misma de lo que es un vector se los voy a preguntar para que lo puedan estudiar de manera más conceptual, ¿cierto? A preguntar cada una de las tres cosas, lo que es módulo, dirección y sentido, ¿ya? ¿Qué es el módulo, dirección y sentido en pocas palabras? Si tenemos que verlo aquí, el sentido sería, por así decirlo, la punta de la flecha, hacia donde va a apuntar la flecha. Eso le vamos a llamar sentido. ¿A qué le vamos a llamar dirección? Dirección va a ser como la forma que tenga la flecha, en el sentido de que si es horizontal, vertical, en diagonal, a ese le vamos a llamar dirección, ¿cierto? Porque esa flechita que está ahí tiene un solo sentido, pero si apuntara para atrás tendría doble sentido, pero la misma dirección. Y aquí le vamos a llamar módulo. Vamos a llamarle módulo al tamaño que tiene la flecha. ¿Qué tan grande va a ser esa flecha? A eso le vamos a llamar módulo o magnitud, ¿ya? Tiene los dos nombres, ¿verdad? En esencia significan lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que una flechita, esta flechita que está aquí, tiene menos módulo que la flechita de abajo, ¿sí? El módulo se va a estar representado con el tamaño de la flecha, para que eso lo logren identificar bien. De hecho, van a ver un par de ejercicios respecto a eso que son bastante sencillos, porque es más de lógica en verdad. Escalar se los pasé para que pudieran tener un vocablo más amplio, pero no lo vamos a ver. Módulo de un vector, cómo se calcula el módulo, tampoco lo vamos a ver. Esto se los pasé para que lo pudieran tener, para que lo vieran, no porque lo fuéramos a preguntar en la prueba. Igual que lo de la suma de vectores, el producto punto y el producto cruz. Esas fórmulas no las vamos a trabajar porque se trabajaban propiamente tal con torque, pero no vamos a ver torque. Así que yendo a movimiento circular uniforme, que es el fuerte, ¿verdad?, de lo que vamos a trabajar. Esta es como la materia concentrada. De aquí vamos a sacar más preguntas. En un universo donde puedan haber 80 preguntas, yo creo que el 60 de esas 80 preguntas van a ser de acá. Simplemente la vamos a sacar de la fórmula, de los engranajes que hemos visto, porque les voy a preguntar, por ejemplo, si se mueve el engranaje 3 en tal sentido, ¿hacia dónde se movería el 4 y el 2, por ejemplo? Como ya lo hemos visto antes, o sea, ya lo trabajamos en clases eso, pero también les voy a hacer un par de ejercicios acaso respecto a eso, para que lo pudiéramos ver, ¿ya? Y quede igual, obviamente, más claro. Vamos a ver lo que es fuerza, propiamente tal. Así que lo vamos a trabajar. También lo que es fuerza. Lo que es fuerza centrípeta y cómo se calcula. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería el ejercicio. Imagínense este ejercicio. El F se mueve en ese sentido, ¿verdad? Si yo les pregunto por el engranaje A y C, ¿en qué sentido se va a mover? ¿Cómo lo podrían hacer ustedes? La verdad es que no es muy difícil. Es usar un poquitito la lógica. Si el engranaje F se mueve en este sentido, el que está al lado, ¿verdad?, se va a mover en este otro, que es el E. El D se va a mover
en sentido contrario, porque así están hechos los engranajes, y el C se movería en este otro sentido. El B, por lo tanto, se mueve en sentido contrario al C, y el A se mueve en sentido contrario al B. Por lo tanto, el C y el A se mueven en el mismo sentido. Ahora, ¿cómo vamos a identificar qué sentido es ese? Igual es importante que sepan eso. ¿Cómo vamos a identificar cuándo es un sentido y cuándo es el otro? Se suele trabajar con sentido horario o antihorario, ¿ya? Entonces, básicamente, si vemos el reloj, ¿verdad?, hacia donde se mueven las manecillas del reloj, podemos identificar el sentido horario o el sentido antihorario, ¿cierto? El sentido antihorario es hacia donde se mueven las manecillas del reloj y va en este sentido, y por normativa es negativo. Y el sentido antihorario, creo que lo dije al revés, bueno, pero se entiende. El sentido antihorario es positivo, o sea, en este otro lado, ¿verdad? Da lo mismo cómo se lo quiere aprender. Se lo quiere aprender con una flechita con el signo menos y más, bacán. Se lo quiere aprender con sentido horario o sentido antihorario, bien también, ¿ya? Lo importante de esto es que usted tenga claro cuál de las dos va a usar. Porque si no tiene claro cuál de las dos va a usar, al final usted es quien más se va a confundir, ¿ya? Yo le recomendaría dejarlo, ¿verdad?, en el torpedito, en el formulario, ¿cierto?, que puedan poner. No hay problema que lo puedan poner. De hecho, si quieren poner un formulario con algunos conceptos así como claves, representados como con dibujitos, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ejercicios de engranaje van a ver, se los voy a preguntar, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Para que tengan claro que es más o menos lo que tienen que estudiar. Respecto a los ejercicios de MCU, vamos a ver ejercicios de MCU, pero siguiendo con la materia, vamos a ver lo que es la fuerza, centrípeta y cuándo se ejerce una fuerza centrípeta. Eso es súper importante, ¿ya? Porque la fuerza centrípeta siempre va a ser la fuerza que te lleva hacia el centro, ¿ya? Y esa fuerza que te lleva hacia el centro va a ser centrípeta. En ese caso de la cuerda podría ser la tensión, o en el caso del auto podría ser el roce, porque es el roce quien lleva al auto para moverse hacia el centro, ¿verdad? Entonces por eso se llama centrípeta, porque va hacia adentro. La otra fuerza opuesta sería la centrífuga, ¿cierto?, que solo la sentimos cuando vamos como en el móvil que se está moviendo. Por ejemplo, en el automóvil, cuando estamos adentro del automóvil y si este dobla, ahí es cuando sentimos que la fuerza va hacia afuera. Momento lineal no lo vamos a ver propiamente como tal. Momento angular, más que todo lo vamos a ver como de forma conceptual. ¿Qué es lo que pasa? Porque el momento angular siempre tiende a conservarse, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. ¿En qué circunstancias se conserva? Y vamos a ver sobre todo lo que es el concepto de momento angular. Por ejemplo, cuando la niña estaba ahí y hacía girar la rueda y la invertía, ¿verdad?, ¿qué le pasaba? La silla se movía. ¿Por qué? Porque intenta siempre conservar el momento angular y sobre todo el signo. Por lo tanto, por eso se giraba, ¿sí? Pero vamos a ver más de forma un poquito más conceptual con un par de preguntas. No los vamos a ver de materia de ejercicios, donde van a tener que pensar. Lo que es torque, propiamente tal como cálculo, no lo vamos a ver, ¿ya? Va a ver como las aplicaciones del torque, donde yo hago más fuerza, ¿verdad? En qué posición yo puedo hacer más o menos fuerza. Lo que es inercia angular tampoco lo vamos a ver. ¿Pero por qué no lo vamos a ver? Por una razón bien simple. Yo creo que nos faltó el hecho de poder profundizar más estos ejercicios. Porque son ejercicios que requieren un poquito más de comprensión y más de trabajo. Entonces no los vamos a ver, no los vamos a trabajar con ejercicios, pero sí de forma más conceptual, ¿ya? Como por ejemplo aquí en esta llave, donde yo hago más fuerza. Le hago más fuerza mientras más cerca estoy de la llave y hago menos fuerza mientras más lejos estoy de la llave, ¿verdad? Entonces el hacer torque con algo que está muy, muy alejado nos sirve,
y las aplicaciones que tienen, por ejemplo, en las grúas o en las balanzas, ¿verdad? Eso sí lo vamos a ver, así como pregunta, ¿verdad? Pregunta en el sentido de como tengo esta grúa con esta diferencia de peso, ¿qué concepto es el que me ayuda a entender cómo es que funciona la grúa? Y ahí usted, el torque, ¿verdad? Como ese tipo de preguntas les voy a hacer. Propiamente tal como ejercicios de torque no van a entrar, no voy a preguntar. Sáquense de eso de la mente, pero sí vamos a preguntarlo de forma más, más conceptual, más de análisis, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué ejercicios vamos a hacer? Vamos a sacar un poquito de ejercicios, la verdad, para que más o menos puedan entenderlos. Como un ejercicio como este, ¿verdad? Tiene este enunciado, un disco A de radio igual a 5 centímetros y un disco B de radio igual a 15 centímetros. Si ambos dan 10 vueltas completas en 3 segundos, las magnitudes de sus velocidades angulares están en razón a WA partido WB, serían, y usted tiene la alternativa y tiene que elegir cuál es la correcta, ¿verdad? Este es como el problema. Y este problema es bastante sencillo, es más conceptual. Entonces hay que ver. La angular, ¿cómo la trabajamos? Ahí está en la fórmula. La idea es que usted tenga su formulario, ¿verdad? Y acá nos damos cuenta que la frecuencia para ambos discos es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque ambos dan 10 vueltas en 3 segundos. Entonces, la frecuencia es el número de vueltas partido el tiempo. Por lo tanto, el número de vueltas es 10 y los segundos son 3. Así que sería 10 partido en 3, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, sin olvidar obviamente la unidad de medida, ¿ya? No se la voy a pedir tanto porque como es de alternativa no van a tener que hacerlo. Pero van a tener que hacerlo. Como es la misma frecuencia, es la misma frecuencia para las dos velocidades, tanto para la velocidad A como la B. Entonces la velocidad angular sería 2pi por frecuencia. Y en este caso sería 2 por pi por 10 tercios, ¿verdad? Yo les digo que hay que conservar siempre esto en fracción porque suelen pasar cosas más bonitas cuando están en fracción. Cuando no están en fracción pasan cosas un poquito más feas. Entonces, la angular del B también es 2pi partido por... O sea, 2pi por 10 tercios. Y como tenemos que dividirlo al final los dos, si nos damos cuenta es el mismo arriba y abajo, por lo tanto, al resolver esa división nos va a dar 1. Así que sería en este caso la alternativa B. ¿Ya? Porque las angulares van a hacer lo mismo si tienen la misma frecuencia. El radio ahí nos sirve, la verdad es que no nos sirve, es un distractor. Van a tener que identificar ese tipo de distractores con lo que uno le está preguntando, así que tengan ojo con eso. ¿Ya? Entonces veamos otro ejercicio. Una rueda gira en torno a su eje y un punto en su periferia efectúa un movimiento circular uniforme. Exceptuando el centro de la rueda, es correcto afirmar que. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que fijarnos de manera bien importante, ¿verdad? En lo que entendemos por conceptos, ¿sí? Y qué es lo que vamos a entender por rueda, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la rueda no en todos sus puntos, no todos sus puntos va a tener el mismo radio, ¿sí? Una rueda más o menos, vamos a intentar dibujar una rueda. Esta en verdad queda muy chiquitita, así que vamos a poner la más gruesa nomás que podamos. Y ahí vamos a tener más o menos una rueda, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que ocurre en la rueda? Los puntos, todos los puntos van a tener la misma velocidad tangencial. Si nos damos cuenta, la velocidad tangencial depende tanto de la frecuencia como del radio.
Por lo tanto, no pueden tener la misma velocidad tangencial un punto que está afuera a un punto que está adentro. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre los radios. Va a tener más velocidad tangencial el que está más afuera que el que está más adentro, ¿ya? Así que la A no puede ser. Todos los puntos de la rueda tienen la misma rapidez angular. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque todos giran a la vez. Así que por eso tienen la misma rapidez angular, ¿ya? Porque la rapidez angular depende tanto del ángulo como del tiempo, ¿verdad? Así que sería la B. ¿Los puntos interiores son más rápidos que los puntos exteriores? La verdad es que no, porque en este caso sería al revés. Los exteriores serían más rápidos. ¿Los puntos exteriores tienen un mayor periodo? No, la verdad es que no tienen mayor periodo. Si tienen la misma frecuencia, no pueden tener más periodo. ¿El periodo de la rueda es inversamente proporcional a la frecuencia? Miren, la verdad es que el periodo siempre va a ser inversamente proporcional a la frecuencia. Pero en este caso no es la respuesta más correcta que estamos buscando. ¿Por qué no es la respuesta más correcta? Porque lo está diciendo, están hablando de la rueda. Pero el periodo y la frecuencia siempre son inversamente proporcionales. Entonces, no es una alternativa que la que está enfocando. No es la alternativa a la que está enfocando la pregunta. Así que en este caso sería la B, ¿verdad? Así que por eso no sería la E. Ya, el siguiente ejercicio. Un objeto está atado a una cuerda y gira en un círculo horizontal. Se corta la cuerda y el objeto seguirá, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que vamos a responder? ¿Seguirá moviéndose en círculo? No, es imposible. Si yo lo suelto, tengo un objeto que va a girar como el estuche, ¿verdad? Y lo suelto, se me corta la cuerda. No va a seguir girando en círculo, eso es imposible, ¿verdad? En línea recta, en la misma dirección tangente al punto de corte. La verdad es que esa sí podría ser. Pasemos a la C. En línea recta hacia el centro del círculo. La verdad es que no es imposible que esté girando, yo lo suelto y vaya en línea recta hacia el centro. Es imposible. En espiral hacia afuera es muy improbable. En espiral hacia adentro tampoco. Por lo tanto, solo nos quedaría que es la alternativa B, ¿verdad? ¿Y qué significa que sea tangencial? Que yo tengo el círculo y tangencial es que continúa con eso, formando una tangente. Recuerden que la tangente es una línea que toca en algún punto, en un punto de la circunferencia, ¿verdad? Por eso se le llama tangencial. Bueno, hay algo que se me olvida, la fórmula de lineal no la vamos a trabajar, pero sí una de las fórmulas que no está acá, pero que sí vamos a trabajar es la de fuerza, sobre todo si queremos saber la fuerza centrípeta. ¿Cómo sabemos la fuerza centrípeta? Porque hay que acordarnos que la fuerza, ¿verdad? Se calculaba como fuerza se calcula como masa por aceleración, ¿cierto? Así que eso hay que recordarlo, por si acaso. Veamos otro ejercicio. Una rueda tiene un radio de 0,5 metros y está girando a 2 radianes sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial en la periferia? O sea, en el punto más externo. ¿Para qué nos sirve ese datito, verdad? Es porque como nos están dando el radio, en este caso vamos a usar el radio. Y más encima nos están preguntando la velocidad tangencial, así que si vemos las fórmulas, la velocidad tangencial es 2pi por la frecuencia. O sea, 2pi el radio por la frecuencia, o también puede ser la angular por el radio, ¿cierto? Entonces la angular como la están dando y es 2 radianes sobre segundo. Y como también te están dando el radio que es 0,5 metros, ese 2 por 0,5, ¿cuánto nos da? Si nos damos cuenta nos va a dar 1. En este caso sería la A. ¿Ven? Ejercicios de este estilo, como les voy a preguntar. No son ejercicios muy complejos. Dato importante sí en tener en cuenta son las unidades de medida. Eso no se les puede olvidar. Igual van a estar en las respuestas, así que podrían incluso llegar a deducir alguna que otra fórmula con respecto a lo que está ahí en la respuesta. La frecuencia de un objeto circular es
el número de vueltas que da por segundo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, la velocidad a la que se mueve, la aceleración que experimenta, ninguna de las anteriores. El número de vueltas que da por segundo. Aquí un error conceptual, sí, en vez de por, debería decir cada. Pero son detallitos, así que para la prueba ya van a estar pulidos. Y si igual hay algo de ese estilo que se me pasa, me pueden siempre preguntar y lo podemos arreglar, ¿ya? Así que no hay problema en ese sentido. Veamos otro ejercicio. Un coche toma una curva con un radio de 50 metros a una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? La verdad es que aquí vamos a tener que ver qué fórmula usamos. Siempre es importante eso, porque hay fórmulas que son la angular y otra fórmula donde usa la tangencial. En este caso nos va a convenir usar la tangencial. ¿Por qué la tangencial, profe? Porque es la que nos están dando. ¿Y cómo sé cuál es la que me están dando? Por la unidad de medida. Así que eso es súper importante. Si la unidad de medida está en metros sobre segundo, es tangencial, sí o sí. ¿Ya? Es importante fijarse justamente en la unidad de medida. De hecho es tan importante que, bueno, más adelante les muestro, pero les voy a tomar las unidades de medida, ¿verdad? Es lo único que no pueden poner en el torpedito, porque va a ir preguntado en la prueba, entonces sería como absurdo. Bueno, en este caso sería 20 al cuadrado partido en 50. 20 al cuadrado es 20 por 20. Yo siempre recomiendo no multiplicar, sino dejarlo expresado, porque se pueden simplificar. Y en este caso sería el 20 con el 50, simplificamos el 0, y el 5 con el 20 lo podemos simplificar. 5, ¿cuántas veces? El 20, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 20? 4. 4 por 2, 8. Y 8 entonces sería la respuesta que estamos buscando. Por si acaso. Viendo otro ejercicio, un objeto gira en un círculo de radio 3 centímetros con una velocidad angular de 4 radianes sobre segundo. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración centrípeta? ¿Ya? En este caso no están dando angular. Si nos fijamos en la unidad de medida, podemos identificarlo rápido. Así que la aceleración centrípeta en este caso sería el angular al cuadrado por el radio. Por lo tanto, la angular al cuadrado sería 4 al cuadrado por el radio, que es 3. No hay mucho que hacer acá, no podemos simplificar, así que 4 al cuadrado es 16. 16 por 3, ¿ya? Sabemos que 3 por 6 por 3 es 18, así que la única que tiene un 8 en su unidad es la C, así que sabemos al tiro que sería la C. Pero lo podemos seguir multiplicando y nos va a dar que efectivamente es 48. ¿Ya? Respecto a la prueba, les dije que iban a entrar unidades de medida y van a entrar como... Va a haber un ítem como este, ¿verdad? Concepto, unidades de medida, y usted va a tener que como entrelazarlos, ¿verdad? Más que entrelazarlos, va a ser como escribirle la unidad de medida que corresponde. En este caso sería como entrelazado, de hecho es como un recordatorio de lo que vieron en segundo medio, ¿ya? Solamente que van a ser con las unidades respectivas de la materia de movimiento circular uniforme. No va a ser con los conceptos que vieron en segundo medio. Pero siempre es necesario y siempre es importante que se manejen y sepan las unidades de medida. Créanme, la prueba de física, la gran parte de ella se puede hacer simplemente conociendo las unidades de medida de cada concepto, ¿ya? La prueba en sí no va a estar más difícil que esto, más difícil que los ejercicios que hemos visto. Ejercicios de Galileo, yo creo que va a preguntar unos poquitos, 1 o 2 más que todo, para ver si es que se acuerdan. Pero el fuerte en sí de ejercicios va a ser MCU, ¿ya? Por si acaso.